dejadme unos minutos que pega un trago bueno de agua Valtorre y me quiero quedar a solas con Pablito Iglesias, con este detestable personaje que sufrimos en España como vicepresidente del gobierno de nuestro país. Y no porque el pueblo le haya elegido, sino porque el presidente Pedro Sánchez estafó, engañó, timó a millones de votantes a los que les dijo en la campaña electoral por activa y por pasiva, incluso se enfadaba, que jamás, pero jamás de los jamases, él pactaría para formar un gobierno con los comunistas, dado que, al igual que el 95% de la ciudadanía española, no podría dormir por la noche. El caso es que lo tenemos ahí, que lo tenemos que sufrir y que, para colmo, hoy hemos sabido que ese vicepresidente del gobierno de España presentó una denuncia falsa por acoso sexual y acoso laboral para cargarse y desprestigiar al que por aquel entonces era abogado de Podemos, José Manuel Calvente, que empezaba a denunciar o tenía intención de denunciar pues que Podemos estaba desviando dinero de las campañas electorales a través de Neurona y a cuentas de dudosa reputación. Este chico, presuntamente todo porque se sigue juzgando, este chico quería denunciar las cuentas oscuras de Podemos y cuando Podemos se entera, con Pablo Iglesias a la cabeza, se inventan que ha llevado a cabo acoso sexual y acoso laboral y lo despiden de la organización. La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado esa querella por acoso sexual y laboral que presentó la abogada de Podemos, Marta Flor, contra José Manuel Calvente, y lo que es todavía más importante, la propia Audiencia Provincial de Madrid dice en su auto que Pablo Iglesias y Podemos se inventaron un caso de acoso sexual y laboral para despedir a este chico que quería hacer pública la verdad. Ojo, te inventaron que este chico acosaba sexualmente, Pablo Iglesias y el partido, a una compañera. ¿Vosotros os imagináis solo por un momento, que Pablo Casado, o que Albert Rivera, o que Abascal, o que cualquier político del centro derecha español, ¿os imagináis que un juzgado dice que se ha inventado una acusación de acoso sexual un político de centro derecha de este país? Vamos, a esta hora tendríamos ya las calles de España tomadas por una marea amarillo chillón. Los sindicatos hubiesen puesto el grito en el cielo. Te estarían convocando manifestaciones. Las televisiones nos estarían friendo con lo más vergonzoso que se vio jamás en un político, que es inventarse que ha habido acoso sexual y acusar a alguien sabiendo que es mentira de acoso sexual. Imaginaros que esto lo protagoniza, repito, cualquier político de centro derecha, el Cristo que tendríamos montado en este país. Y al final no nos engañemos, pero robar 2 frascos de crema en un supermercado, una tía que lo tiene todo, como era la Cifuentes, una tía que lo tiene todo, que lo tenía todo, robar 2 frascos de 40 € de perfume o de crema para la piel
en un supermercado no deja de ser una enfermedad. De hecho, está catalogado como una enfermedad. Cleptomanía es, ¿no? Cleptomanía. Correcto. Pero inventarse que alguien ha acosado sexualmente a otra persona no es una enfermedad, es hijoputismo. Es terrible. Y no pasa absolutamente nada. Y esa superioridad moral de la que hacen gala a diario les permite pasar por asuntos de tal gravedad como quien se quita esas pajas o la caspa de encima de la cabeza. Que, por cierto, en el caso tiene mucha para quitarse. El papanatas que tenemos de vicepresidente de España, que decía hace unas horas que las familias españolas en la cena de Navidad que hablará de monarquía o república. Que es que hay que ser tolai. Cuando el propio CIS, según datos oficiales, dice que solo para el 0,3% de los españoles la monarquía es una de las principales preocupaciones. El 0,3%, según el CIS, de los españoles, ve la monarquía como una preocupación. A los españoles, Pablito, lo que les preocupa es que un comunista financiado por Venezuela e Irán esté haciendo su trabajo por el que ha cobrado de desestabilizar España desde dentro del gobierno. Eso nos preocupa a los españoles, que sabemos que has cobrado de Irán y de Venezuela unos cuantos millones de euros y que evidentemente esos millones de euros te los han dado a cambio de algo. Y ese algo es desestabilizar este país, que es lo que buscan dos dictaduras como Venezuela e Irán. Eso nos preocupa a los españoles. A los españoles nos preocupa que sea vicepresidente de España un machista como tú, Pablito, que presume en sus foros de WhatsApp de macho alfa y que ha dejado ya demasiadas evidencias de la utilización vergonzosa de la mujer que lleva a cabo con cosas tan poco higiénicas como ver cómo ascienden o descienden en el rango de Podemos sus amantes de cada momento, llegando incluso la madre de sus hijos o su mujer a ser ministra de España tras salir de cajera de un supermercado. A los españoles lo que nos preocupa es que un tiparraco como tú, proetarra, y que sueña con la República Independiente de Cataluña, esté facilitando el trabajo a los independentistas para que cumplan los objetivos declarados públicamente por enemigos públicos de este país, como son Esquerra o Bildu. A los españoles lo que nos preocupa, Pablito, es que una persona de la peor calaña como tú sea vicepresidente del país cuando no tienes pudor ni para acusar, siendo mentira, a alguien de algo tan grave como de acoso sexual. A los españoles lo que nos preocupa esta Nochebuena será el dolor que va a reinar en 75.000 familias de este país que han perdido en los últimos días a un ser querido. A los españoles lo que nos preocupa
son ese 25% de familias a las que al parecer no les da al mes para pagar su hipoteca. A los españoles lo que nos preocupa son el 1.000.000 de personas que ya han ido al paro y el 1.000.000 de personas que están por ir cuando se acabe el doping de los ERTES. A los españoles lo que nos preocupa son las más de 100.000 empresas con los puestos de trabajo que se llevan, que han cerrado en los últimos meses en este país. A los españoles no les preocupa Felipe VI, rey de España, como bien refleja el CIS. A los españoles nos preocupas tú, Pablito. Al presidente se le ha olvidado que también le preocupabas tú. Pero a millones de españoles no se nos ha olvidado. Y evidentemente tenemos problemas a veces para dormir, pensando que alguien de la peor calaña como tú, que es capaz de inventarse un acoso sexual para despedir a un empleado, sea el número 2 de este país y esté consiguiendo tristemente a marchas forzadas que este país se vaya a la mierda, literalmente, que es el camino que apunta, según todos los datos, ya no solo los de este país, sino los que apuntan desde el extranjero. Dijo Abraham Lincoln que las naciones no mueren por invasión, las naciones mueren por podredumbre interna. Y tú, Pablito, eres el más fiel ejemplo de lo que es podredumbre. Y tristemente ahora interna. Tan interna, que contigo y tus amigos esa podredumbre está metida de lleno en el gobierno de nuestro país. Por cierto, y por terminar con este asunto, si el vicepresidente de España, con una naturalidad pasmosa, y su partido se han inventado que una persona acosó sexualmente a otra para poder despedirla, imaginaros las miles y miles de denuncias falsas en el ámbito sexual o en el ámbito de violencia de género que hay al cabo del año en este país. Si el propio vicepresidente aceptamos con naturalidad que mientan algo tan grave, ¿cómo no va a pensar uno que las acusaciones falsas forman parte de la cotidianidad de este país? Y eso sí que es terrible. Sí, tan terrible como la violencia de género en sí, que deja cada año 60, 70 pobres mujeres muertas. Y es tan terrible el asunto de las denuncias falsas que posiblemente al año en España mueran más hombres que se suicidan porque han sufrido acusaciones falsas sobre acoso sexual o sobre violencia de género que el propio número de mujeres que tristemente mueren cada año a manos de un salvaje. Es terrible, pero es real. Y también parece no importarle absolutamente a nadie.